En 1918, los servicios del Comité Central del Partido Bolchevique piden a los principales dirigentes que redacten una breve autobiografía. Trotsky lo hace, como otros, y es publicada en 1922 en una revista rusa. De esta autobiografía hemos extraído las líneas siguientes, en las que Trotsky presenta su vida desde su nacimiento a la Revolución de Octubre de 1917. Nací el 26 de octubre de 1879 en el pueblo de Yanovka. Hasta los 9 años viví en el campo y luego me trasladé a estudiar a Odessa. Tras los exámenes seguí estudiando en Nikolayev, donde entré en contacto por primera vez con los ambientes radicales y con el universo de las ideas revolucionarias. Establecí relaciones con los obreros de Nikolayev y en especial con una secta de tendencias racionalistas, uno de cuyos adherentes, Mujin, es hoy militante bolchevique. La organización de los obreros de Nikolayev se extiende pronto y adopta el nombre de Unión de Obreros del Sur de Rusia. Editábamos numerosos folletos y un periódico ilegal, multicopiado, que llamamos Nache Delo. Esta unión agrupaba a unos 200 obreros cotizantes. La gendarmería de Nikolayev, indolente durante mucho tiempo, despierta y nos atrapa de inmediato. Yo fui arrestado el 28 de enero de 1898. Durante mi estancia en prisión es cuando me adhiero definitivamente al terreno teórico del marxismo. Tras 2 años de prisión fui condenado a 4 años de deportación en Siberia. Cumplí 2 años de deportación en la aldea de Oust-Koust, cerca de Irkutsk, y al comienzo del movimiento revolucionario, en 1902, me fugué, utilizando un pasaporte falso a nombre de Trotsky. De ahí viene mi seudónimo, que acabará siendo mi auténtico nombre. Franqueo clandestinamente la frontera con Austria. Y en Viena conozco a Víctor Adler, secretario del Partido Socialista Austríaco, y a su hijo Fritz. Más tarde, pasando por Zúrich y París, llego a Londres, donde se encuentra instalada la redacción de Iskra, con Lenin, Martov, Potresov y los viejos dirigentes socialdemócratas Plejanov, Axel Roth y Zasulrich. Paso a colaborar ampliamente en el periódico. En el segundo congreso del partido, en el verano de 1903, represento a la Unión Siberiana. Tras la escisión entre mayoría y minoría que ocurre en el Congreso, me uno a la oposición que dará lugar al menchevismo. Pero a partir del momento en el que el menchevismo empieza a definirse como una corriente táctica que afirma la necesidad de coordinar las acciones del proletariado con la política de la burguesía en el curso de nuestra revolución burguesa, rompí con el menchevismo y me situé fuera de las dos fracciones. Tras el 9 de enero de 1905, volví clandestinamente a Rusia a través de Austria y me instalé en San Petersburgo, donde redacté buena parte de las declaraciones y folletos publicados por el Comité Central. La Revolución de Octubre de 1905 me lleva al Soviet de San Petersburgo, de cuyo comité ejecutivo fui miembro. Tras la detención de su primer presidente, Hrustalev Nosar, fui elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. El 3 de diciembre la policía arresta a los miembros del Soviet en el edificio de la Sociedad Económica. Acaba de abrirse el periodo de la contrarrevolución abierta y sangrienta. Nuestro proceso se celebra en septiembre de 1906. Duró un mes y fue uno de los procesos políticos más famosos de la época. El tribunal condenó a los principales acusados a la pérdida de todos los derechos civiles y a la deportación en régimen de residencia forzosa. En febrero de 1907 fuimos deportados a Obzdorsk, en el corazón de Siberia. Gracias a una estratagema conseguí quedarme durante el camino en un hospital en Berezov, de donde me fugué al cabo de 6 días. Esta evasión en un trineo arrastrado por 2 renos a través del espacio desértico y nevado que separa Berezov de los Urales sigue siendo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Tras la fuga, pasé unos 3 meses en Finlandia, donde publiqué un pequeño libro sobre este viaje. Y desde allí, pasando por Suiza, me dirigí a Inglaterra para asistir al Congreso de Londres, que se celebró en el verano de 1907. Más tarde me instalé en Viena, en Austria, donde colaboraba de manera regular en las publicaciones de los partidos socialdemócratas de Alemania y Austria.
En Viena, a partir de 1908, empecé a publicar junto con mi amigo Joffé un periódico popular, Pravda, que hacíamos pasar clandestinamente a Rusia. Como corresponsal de prensa recorrí Serbia y Bulgaria durante la Guerra de los Balcanes y estuve presente en Rumanía en la Conferencia de Paz de Bucarest. La Primera Guerra Mundial me sorprende en Austria, de donde tuve que huir con mi familia. Me instalé en París como corresponsal del periódico Kievskaya Mills y allí viví durante 2 años, en los cuales establecí estrechas relaciones con el ala izquierda del sindicalismo y del socialismo francés. En agosto de 1915 participé en la famosa conferencia de Zimmerwald. Junto a un grupo de amigos rusos, editaba en París un pequeño diario en ruso, destinado fundamentalmente a los emigrados, Nache Slovo, que no cejó en su batalla sin perdón contra el chauvinismo y contra el ala oportunismo del movimiento obrero, y que fue por ese motivo objeto de severas persecuciones por parte de la censura militar francesa. El periódico fue prohibido 3 veces y otras tantas reapareció bajo un nuevo nombre. A finales de 1916 fui expulsado de Francia y conducido a la frontera española por 2 policías. En España fui puesto en prisión y finalmente condenado a ser expulsado a una república americana. A finales de diciembre de 1916 embarqué con mi familia en Barcelona y llegué a Nueva York a comienzos de enero. En Nueva York participé en el Partido Socialista Americano y combatí contra la participación americana en la guerra. Las noticias de la revolución en Rusia llegan a Nueva York y de inmediato embarqué con mi familia hacia Europa. Pero en el puerto canadiense de Halifax fui detenido junto a otros 5 camaradas por las autoridades militares británicas que me internaron en un campo de prisioneros de guerra. Tras una estancia de 1 mes en compañía de soldados y marinos alemanes, fui liberado a exigencia del Soviet de Diputados de Obreros y Soldados de San Petersburgo. A mi vuelta a Rusia me uní a la Organización de los Socialdemócratas Internacionalistas Unificados con el objetivo de ayudar a su rápida fusión con el partido bolchevique. Tras las jornadas de julio, fui arrestado por el gobierno de Kerensky por traición contra el Estado y pasé 2 meses en la prisión de Kresty. El resto ya se sabe. La continuación de la guerra decidida por el gobierno Kerensky agota a la revolución. A mediados de septiembre de 1917, Lenin lanza un grito de alarma. El país está agotado. Los ferrocarriles colapsados. Los envíos de carbón y de materias primas están a punto de cesar. Una catástrofe de enormes dimensiones y el hambre amenazan inevitablemente. Todo el mundo lo dice, pero nadie hace nada, salvo aprobar una resolución tras otra. Lenin concluye que es necesario tomar el poder para actuar. Desde el lugar en que se esconde de la persecución de Kerensky, exige al Comité Central que asuma la tarea de la insurrección armada para derrocar al gobierno de Kerensky y tomar el poder. Una minoría del Comité Central dirigida por Kamenev se opone. Trotsky se alinea con Lenin sobre la cuestión de la insurrección. El 19 de septiembre, los bolcheviques ganan la mayoría en el Soviet de Moscú. Un conflicto se desencadena entonces en la dirección del partido bolchevique entre quienes quieren reducirlo a una oposición de izquierdas, a la pseudodemocracia de Kerensky como Zinoviev y Kamenev, y los partidarios de la toma de poder como Lenin y Trotsky. El 9 de octubre, el Soviet de Petrogrado, presidido por Trotsky, crea un comité militar revolucionario encargado de organizar la insurrección. Este comité de 3 personas, bajo la supervisión de Trotsky, emprende las medidas militares prácticas para la insurrección. Trotsky se encarga de las tareas de propaganda y agitación. El 17 de octubre se dirige a la conferencia de comités de fábrica. El 11 y el 12 a la conferencia de soviets de la región del norte. El menchevique Sukhanov explica cómo Trotsky actúa incansablemente, hablando a un público enfebrecido de un lugar a otro, desde la fábrica Putilov a los marinos del Báltico, de un cuartel a otro. Cada trabajador y soldado de Petrogrado le conoce y le escucha. Su influencia sobre las masas y sobre sus propios jefes es irresistible. Será el personaje central de estos días y el principal héroe de este capítulo de la historia.
El 10 de octubre, Lenin abandona su escondite y reúne al Comité Central. Somete a voto una resolución que afirma que la insurrección armada es inevitable y está al orden del día. El partido debe basar toda su actividad en esta perspectiva y emprender las medidas prácticas que de ella se desprenden. 10 votos, entre ellos el de Trotsky, apoyan esta resolución. 2 votan en contra, Zinoviev y Kamenev, que se rebelan y dimiten de todos sus cargos en el partido. Pero la mayoría que ha votado la resolución de Lenin no hace nada para aplicarla. Las huelgas afectan a todos los sectores que se lanzan a la calle. El hambre es inminente. Petrogrado tiene apenas 10 días de reserva de alimentos. La reunión del Soviet de Petrogrado del 20 de octubre ha apoyado la actividad de Trotsky de preparación de la insurrección. Él hará de la insurrección del 24 y 25 de octubre la antítesis misma del golpe de Estado. El día 22 se dirige a una multitud de obreros y soldados a la que grita: «El poder de los soviets dará toda la riqueza del país a los pobres y a los soldados de las trincheras». A mi alrededor, comenta el menchevique Sujánov, el público está casi en éxtasis. Trotsky pide a su auditorio que jure apoyar con todas sus fuerzas y hacer los sacrificios que sean necesarios para apoyar al Soviet, que llevará a la revolución hasta la victoria final que les dará la tierra, el pan y la paz. La locura estalla. Escenas como esta se repiten en todo Petrogrado. El menchevique Sujánov se pregunta si esto es ya la insurrección, si la insurrección ha comenzado ya y solo falta llevarla a término. Trotsky se dedica estos días a esta sola tarea y todas las medidas que toma preparan la insurrección. La mañana del día 24 de octubre se dirige a la fortaleza de Pedro y Pablo, situada junto al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y al regimiento de motociclistas, y los gana para la causa bolchevique. Los adversarios de los bolcheviques crean un fantasmagórico Comité de Salvación Pública. Trotsky hace venir a destacamentos seleccionados, próximos a los bolcheviques, hace distribuir armas entre los guardias rojos y las unidades seguras. Decide poner en pie de guerra a todas las fábricas y ordena a la tripulación del acorazado Aurora que tome los puentes sobre el Neva que Kerensky ha ordenado levantar para impedir todo movimiento hacia el centro de la ciudad. Durante la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas del Comité Militar Revolucionario y los destacamentos de guardias rojos y de marinos ocupan las estaciones, la central telefónica, la central eléctrica, correos. El 25 a las 2:30 de la tarde, Trotsky abre la sesión plenaria del Soviet de Petrogrado, declarando que el gobierno provisional ya no existe y dando la palabra a Lenin, que anuncia la formación de un gobierno sin representantes de la burguesía. El Congreso de los Soviets se reúne 2 horas más tarde en la gran sala del Instituto Smolny. Pocas horas más tarde, después de que los cañones hayan tirado sobre él, el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, cercado por destacamentos de obreros y soldados, se rinde. El gobierno provisional cae y los ministros son detenidos. El 25 de octubre, el Congreso aprueba el decreto sobre la paz que propone a todos los pueblos beligerantes y a los gobiernos una paz inmediata sin anexiones, es decir, sin ocupación de territorios extranjeros ni rupturas por la fuerza de nacionalidades extranjeras y sin indemnizaciones de guerra. Esta paz es más que necesaria, ya que los soldados no están dispuestos a emprender una nueva campaña de invierno. El Congreso elimina por decreto la propiedad privada de la tierra, que es entregada a los comités de campesinos para su reparto. Lenin anuncia en el Congreso la formación de un gobierno provisional obrero y campesino, denominado Consejo de Comisarios del Pueblo, y que comprende 12 comisarios. Trotsky es nombrado comisario de Asuntos Exteriores. El monárquico Oleg Volkov recuerda la profundidad del movimiento de las masas populares. Explica a su padre que en Rusia ha estallado un movimiento que recuerda al de Pugachev, a la Jacquerie francesa, a los grandes movimientos populares. Pero la Revolución de Octubre no es una revolución rusa, sino el primer acto de la Revolución Mundial. La contrarrevolución, aún desorganizada,
trata de boicotear a los órganos del nuevo gobierno y la patronal presenta una propuesta de huelga contra el gobierno del Consejo de Comisarios del Pueblo. Pocos días más tarde, el 2 de noviembre, la insurrección estalla en Moscú. El general blanco de caballería Kornilov, que había intentado un golpe de Estado unos meses antes, se pregunta: ¿qué podemos hacer si toda Rusia se ha vuelto bolchevique? Es decir, si toda Rusia quiere la paz, el reparto de la tierra y mantiene que será necesaria una guerra civil implacable. A mediados de noviembre, Trotsky envía al embajador inglés Buchanan una nota para los gobiernos de los aliados que no responden a ella. Les informa de la aprobación del decreto sobre la paz y de las propuestas de apertura de negociaciones con todos los beligerantes. Trotsky hace públicos los tratados secretos firmados entre el zar y sus aliados, que denuncian violentamente a Trotsky como agente alemán. La publicación de los tratados pone en evidencia los verdaderos propósitos de la guerra. La guerra civil comienza en diciembre de 1917 en el sur de Rusia, donde se constituye el primer ejército blanco, llamado el de los voluntarios, al mando del general Denikin y apoyado por el partido burgués de los cadetes. La guerra se extiende a partir de enero de 1918 a Finlandia, que había sido hasta fines de 1917 una provincia del Imperio ruso. Una revolución, dirigida por los socialdemócratas de izquierda, estalla a principios de enero. La burguesía responde a las medidas de nacionalización con una feroz guerra civil. Los dirigentes alemanes y austríacos, conscientes de que el ejército ruso continúa descomponiéndose, pretenden imponer a la Rusia soviética unas condiciones de paz exorbitantes. Con ello, provocan un violento debate que durante 2 meses desgarra al partido bolchevique entre los partidarios de una guerra revolucionaria, imposible sin disponer de un ejército, y los partidarios de la firma inmediata de la paz, agrupados tras Lenin. Trotsky, por su parte, quiere diferir la firma para lanzar una poderosa campaña de agitación y de propaganda internacional. El 30 de enero de 1918, Trotsky y el jefe del Estado Mayor, Krylenko, disuelven el viejo ejército ruso que se encuentra en plena desbandada. El 20 de febrero se decide la creación de un nuevo ejército, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. El 3 de marzo, ante la nueva ofensiva alemana, la Rusia soviética se ve obligada a firmar la paz de Brest-Litovsk, que otorga a Ucrania una independencia bajo el estricto control del ejército alemán. Arranca a la Rusia europea 1/4 de su territorio y le impone pesadas indemnizaciones económicas. La Revolución Alemana de noviembre de 1918 permitirá a los bolcheviques romper este tratado de rapiña y pillaje. El 14 de marzo, Trotsky es nombrado comisario de guerra, con la tarea de formar un nuevo ejército a partir de los inexpertos guardias rojos y de los restos del viejo ejército. A primeros de marzo de 1918, la división del general von der Goltz desembarca en Finlandia para ayudar a los blancos finlandeses del general Mannerheim a aplastar la revolución socialdemócrata. Las tropas austríacas ocupan Odessa, los turcos Azerbaiyán en el sur, los alemanes Kiev, Nikolaev y Poltava. La ruta del grano ucraniano está a partir de este momento cerrada a Rusia. A primeros de abril, las tropas japonesas desembarcan en Vladivostok, hacia donde se dirige la legión de casi 40.000 prisioneros de guerra checoslovacos del ejército austrohúngaro. Los aliados querían trasladarlos al frente occidental para luchar contra los alemanes. Como el ejército alemán ocupaba todo el territorio, desde el Mediterráneo al Báltico, se les repatria a través de Siberia. A comienzos de 1918, con la llegada de los primeros contingentes americanos a Francia, el Estado Mayor francés se desinteresa de estos legionarios, escalonados a lo largo del Transiberiano, prácticamente inútiles en el oeste, pero muy útiles en el este contra los bolcheviques. En mayo, los socialistas revolucionarios de derecha se sublevan en Saratov. El 25 de mayo, los legionarios checos se sublevan. Es esta sublevación la que, como escribirá el general blanco Denikin,
da el principal impulso a la lucha contra el poder soviético. Según Trotsky, por el contrario, hace salir al Partido Comunista del abatimiento en que se encontraba después de Brest-Litovsk. Millares de militantes movilizados parten hacia el este. El ejército blanco del monárquico Denikin ataca desde el sur. Los alemanes se apoderan de toda Ucrania y de Crimea. La reacción triunfa en Finlandia. Entre los combates y la sangrienta represión, un trabajador de cada 5 ha encontrado la muerte. En junio, Denikin, apoyado por los ingleses y los franceses, aísla la Rusia central del Cáucaso de los graneros del Kubán meridional y del petróleo de Grozny. El hambre se instala en las grandes ciudades, donde la ración media es de 3 libras de pan al mes. Denikin escribe: el cerco alemán instauró un bloqueo completo de la Rusia soviética, aislándola de los mares, de las reservas de trigo y del carbón. El hambre suscita el descontento de los habitantes de las ciudades que ayer votaron a los bolcheviques y el de los campesinos a quienes el gobierno quiere hacer entregar un trigo para el que carece de medios de pago reales. Los adversarios de los bolcheviques utilizan este resentimiento. El 6 de julio, 2 socialistas revolucionarios de izquierda, miembros de la Checa, Jakob Blumkin y Nicolás Andreyev, matan al embajador alemán Mirbach. Los socialistas revolucionarios de izquierda y los regimientos controlados por ellos se sublevan para imponer al gobierno la reanudación de la guerra, pero son derrotados de inmediato. En julio, destacamentos franco-ingleses desembarcan en Murmansk, al norte de la Rusia europea. Los legionarios checos avanzan hacia Moscú, ocupan Kazán, al sudeste de Moscú junto al Volga. La ruta hacia la capital les está abierta. Durante la noche del 7 al 8, Trotsky hace equipar un tren especial que incluye el antiguo vagón del ministro zarista de Vías y Comunicaciones y parte hacia Sviazk, pequeña estación cercana a Kazán que el Ejército Rojo recupera el 10 de septiembre. Es la primera victoria del Ejército Rojo en gestación. 2 días más tarde, Tukhachevsky arrebata a los blancos la ciudad de Simbirsk, donde había nacido Lenin. Aquí comienza la gran epopeya del tren blindado de Trotsky, que durante los casi 3 años de la guerra civil va a desplazarse de un frente a otro sobre unas vías decrépitas, destrozadas, atravesando estaciones de tránsito abarrotadas. Recorrerá entre 150.000 y 170.000 kilómetros. Para coordinar los diversos aspectos de su actividad militar, Trotsky apareja este tren especial, cuyo blindaje elemental está hecho de meros sacos de arena, pero que está armado con cañones y ametralladoras. Lo ocupan 250 colaboradores vestidos con cuero negro, entre los cuales hay un destacamento de tiradores letones y un destacamento de ametralladoras. No es posible resumir aquí las diversas peripecias de esta guerra civil y el papel esencial que Trotsky desempeña por sus funciones de comisario de guerra, de presidente del Comité Militar Revolucionario, de miembro del Buró Político y de miembro del Consejo de Trabajo y de la Defensa, creado por Lenin en noviembre de 1918. A lo largo de estos 3 años, Trotsky se ha visto confrontado a una multitud de problemas: insuficiencia constante de fusiles, de cartuchos, de botas, de grasa para los fusiles, de forraje para los caballos, de medicamentos para los heridos. Problemas agravados por la fuerte oposición de numerosos cuadros del partido, partidarios de las unidades autónomas o independientes de partisanos o guerrilleros, y contrarios a la formación de un ejército centralizado que utiliza los conocimientos del antiguo cuerpo de oficiales. Para los bolcheviques y especialmente para Lenin y Trotsky, la revolución rusa solo puede sobrevivir si triunfa en uno o varios países de Europa la revolución internacional de la que ellos se consideran una parte constituyente. Por eso, en marzo de 1919 es proclamada la Tercera Internacional, la Internacional Comunista. La conferencia de fundación aprueba las tesis redactadas por Lenin, la plataforma escrita por Bujarin y un manifiesto redactado por Trotsky. El manifiesto asigna a la nueva internacional la tarea de unir las fuerzas de todos los partidos verdaderamente revolucionarios del proletariado mundial para facilitar y conseguir la victoria de la revolución comunista en todo el mundo.
La guerra ha demostrado que el capitalismo lleva al mundo a la barbarie. La alternativa a la que se ve enfrentada la humanidad es clara: socialismo o barbarie. Bajo la máscara de la democracia parlamentaria es la oligarquía financiera quien gobierna, y por tanto es absurdo exigir a la clase obrera que en su última lucha a muerte contra el capital observe piadosamente los principios de la democracia política. Los ejércitos blancos, a pesar del apoyo financiero, material y militar de 14 gobiernos extranjeros, en primer lugar de los gobiernos francés e inglés, semiparalizados por el rechazo de la clase obrera de toda la guerra contra la Rusia soviética, pero también de los gobiernos americano, japonés, polaco, griego, etc., son derrotados uno tras otro. El de Denikin en el sur, en noviembre-diciembre de 1920, al mismo tiempo que el ejército de Kolchak en Siberia. Y finalmente, el ejército de Wrangel es aplastado en Crimea a primeros de noviembre de 1920. Pero en ese momento estallan las insurrecciones de campesinos contra las requisas de sus productos impuestas por la guerra civil en Tambov, Tiumen, Voronezh. La insurrección de los marinos de Kronstadt, en marzo de 1921, es el colofón. El aplastamiento de estas revueltas, el final de la guerra civil, el pase a la nueva política económica para intentar reconstruir Rusia, ofrecen a Trotsky nuevas tareas. El país está en efecto completamente arruinado tras la guerra civil. La industria ha sido casi enteramente destruida, al igual que las vías férreas. Trotsky se compromete a fondo en esta vía. Durante cerca de un año se encargará de poner en marcha los transportes, sobre todo los ferroviarios, paralizados. Al mismo tiempo, recibe durante 2 años el encargo de la Internacional de seguir los debates del Partido Comunista Francés, proclamado en Tours en enero de 1921 y dirigido por una mayoría de antiguos parlamentarios socialdemócratas. Para Trotsky, los intereses de la República de los Soviets no pueden ser distintos de los del movimiento revolucionario mundial, puesto que la República Obrera Rusa no puede sustraerse artificialmente a las condiciones de la economía capitalista. Él atribuye a Francia un lugar especial. La Revolución Europea, escribe el 25 de marzo de 1923, no habrá vencido definitivamente hasta que sea dueña de París. La clave de la situación europea y en gran medida mundial está, por tanto, en las manos de la clase obrera francesa. A pesar del declive de Francia frente a los Estados Unidos, repetirá la misma idea en 1939. Trotsky propone al Partido Comunista 2 ejes complementarios: la actuación en los sindicatos y a través de los sindicatos, y la actuación por medio del Frente Único. El partido debe, insiste Trotsky, conquistar los sindicatos desde el interior para reforzar su carácter obrero, y no solo para infiltrarse en ellos y conquistar su aparato por medio de maniobras. No se trata de privar a los sindicatos de su autonomía y de someterlos al partido, eso sería un absurdo. Se trata de que los comunistas se conviertan en el seno de los sindicatos en los mejores trabajadores sindicales, que se ganen la confianza de las masas. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in this direction? The creation of an American, an European, and subsequent also an international commission of inquiry, composed of people who incontestably enjoy authority and public confidence. I undertake to present to such a commission all my files, thousands of personal and open letters in which the development of my thought and my action is reflected day by day, without any gaps. I have nothing to hide. Ante la comisión de Wey, dedicada a desmontar las falsificaciones de los procesos de Moscú en abril de 1937, Trotsky expone una breve autobiografía en la que define de forma sintética su visión de su propia existencia como militante político. He participado directamente en la construcción del Estado soviético,
de la diplomacia revolucionaria, del Ejército Rojo, de la Organización Económica y de la Internacional Comunista. Durante 3 años he dirigido directamente la guerra civil. En esta dura tarea hube de recurrir a medidas draconianas, sobre las cuales asumo la total responsabilidad ante la clase obrera mundial y ante la historia. La justificación de toda medida rigurosa reside en su necesidad histórica y su carácter progresista, en el hecho de que correspondan al interés fundamental de la clase obrera. Para todas las medidas de represión dictadas por las condiciones de la guerra civil, he explicado su auténtico objetivo y he rendido cuenta públicamente ante las masas obreras. No tengo nada que ocultar al pueblo, como hoy no tengo nada que ocultar ante esta comisión. Cuando en ciertos círculos del partido, y no sin intervención de Stalin, surgió una oposición a mis métodos de dirección de la guerra civil, Lenin, en 1919, por propia iniciativa y de manera totalmente inesperada para mí, me tendió una hoja de papel en blanco al pie de la cual escribió: «Camaradas, conociendo el carácter severo de las órdenes del camarada Trotsky, estoy realmente convencido, completamente convencido, de la adecuación, de la oportunidad y de la necesidad, para el bien de nuestra causa, de las órdenes que ha dado, y les doy mi pleno apoyo». No había ninguna fecha en este papel. En caso de necesidad, la fecha debía ser puesta por mí mismo. He sabido que Lenin prestaba mucha atención a todo lo relativo a sus relaciones con los trabajadores. A pesar de ello, creía posible confirmar de antemano una orden emitida por mí, aunque de esta orden pudiera depender la suerte de un gran número de hombres. Lenin no temía que yo abusara de mi poder. Puedo añadir que no hice uso ni una sola vez de esta carta blanca que Lenin me dio. Pero este documento es una prueba de la extraordinaria confianza de un hombre a quien yo considero el más elevado modelo de la moral revolucionaria. He participado directamente en el proyecto de documentos programáticos y de tesis tácticas de la Tercera Internacional. Los principales informes de los congresos sobre la situación internacional fueron redactados por Lenin y por mí. Los manifiestos programáticos de los 5 primeros congresos fueron redactados por mí. Dejo a los fiscales de Stalin la tarea de explicar qué papel ha ocupado esta actividad en mi recorrido hacia el fascismo. Por mi parte, sigo fervientemente vinculado a los principios que junto con Lenin establecí como bases de la Internacional Comunista. Rompí con la burocracia dirigente cuando esta burocracia se transformó en una casta privilegiada y conservadora. He defendido la democracia soviética contra el absolutismo burocrático, la mejora de las condiciones de vida de las masas contra los privilegios excesivos de la cúpula, la industrialización sistemática y la colectivización en beneficio de los explotados, y finalmente la política internacional en el espíritu del internacionalismo revolucionario contra el conservadurismo nacionalista. En mi último libro, La Revolución Traicionada, he intentado explicar teóricamente por qué el Estado soviético aislado, sobre la base de una economía atrasada, ha hecho surgir la pirámide monstruosa de la burocracia, que ha sido casi automáticamente coronada por un dirigente infalible e incontrolado. Mientras ahogaba al partido en medio de un aparato policial y aplastaba a la oposición, la camarilla dirigente me deportó a comienzos de 1928 al Asia Central. Ante mi negativa a abandonar la actividad política en el exilio, esta camarilla me deportó a Turquía a comienzos de 1919. A partir de ese momento empecé a publicar el boletín de la oposición sobre la base del mismo programa que había defendido en Rusia y entré en relación con los que defienden mi ideología en todos los rincones del mundo. El 20 de febrero de 1932, yo mismo y los miembros de mi familia que se encontraban en el extranjero fuimos privados de la nacionalidad soviética por la burocracia. Mi hija Zinaida, que se encontraba en el extranjero para recibir tratamiento médico, fue privada de hecho de la posibilidad de volver a la URSS para reunirse con su marido y sus hijos. Se suicidó el 5 de enero de 1933. Mi trabajo literario y mi correspondencia han constituido, de hecho, el contenido principal de mi vida durante los últimos 9 años. La línea política de mis libros, mis artículos y mis cartas habla por sí misma.
Las citas que ha hecho Wyszynski de mis obras representan, como probaré, groseras falsificaciones. Este es un elemento necesario de todo el proceso trucado. Durante los años comprendidos entre 1923 y 1933, en lo que respecta al Estado soviético, su partido dirigente y la Internacional Comunista, he defendido el punto de vista expresado en estos términos: reforma, pero no revolución. Esta concepción se alimentaba de la esperanza de que, con acontecimientos favorables en Europa, la oposición de izquierda pudiera regenerar el partido bolchevique por métodos pacíficos, reformar democráticamente el Estado soviético y hacer volver a la Internacional Comunista al camino del marxismo. Solo la victoria de Hitler, preparada por la política desastrosa del Kremlin y la total incapacidad de la Internacional Comunista de extraer las lecciones de la experiencia trágica de Alemania, nos convencieron, a mí y a quienes comparten mi ideología, de que el viejo partido bolchevique y la Tercera Internacional estaban definitivamente muertos en lo que concierne a la causa del socialismo. A partir de la segunda mitad de 1933, he ido llegando poco a poco a la convicción de que para la emancipación de las masas laboriosas de la URSS y de las bases sociales establecidas por la Revolución de Octubre respecto a la nueva casta parasitaria, una revolución política es históricamente inevitable. La degeneración política de la Internacional Comunista, completamente sometida a la burocracia soviética, ha hecho necesario lanzar la consigna de la Cuarta Internacional y poner las bases de su programa. Los libros, los artículos y los boletines de discusión relativos a esta cuestión están a disposición de la Comisión y representan la mejor prueba de que no se trata de una cuestión de camuflaje, sino de una lucha ideológica intensa, apasionada, basada en las tradiciones de los primeros congresos de la Internacional Comunista. Renunciar a la esperanza de la reforma pacífica del Estado soviético no significa en absoluto renunciar a la defensa de este Estado. Como demuestra la recopilación de extractos de mis artículos de los últimos 10 años en defensa de la Unión Soviética, recientemente publicada en Nueva York, he combatido invariablemente y de forma implacable contra toda oscilación en la cuestión de la defensa de la URSS. En mi libro La Revolución Traicionada, he aportado las pruebas teóricas de la idea de que la guerra amenaza no solo a la burocracia soviética, sino también a las nuevas bases sociales de la URSS, que representan un formidable avance en el desarrollo de la humanidad. De ahí se desprende la necesidad absoluta para todo revolucionario de defender a la URSS contra el imperialismo, a pesar de la burocracia soviética. Mis escritos de esa misma época dan una imagen inequívoca de mi actitud respecto del fascismo. Desde el primer periodo de mi exilio en el extranjero, he hecho sonar la alarma sobre la marea creciente del fascismo en Alemania. La Comintern me ha acusado de sobreestimar al fascismo y de perder la cabeza respecto de él. He exigido el frente único de todas las organizaciones de la clase obrera, a la que la Comintern ha opuesto la teoría estúpida del socialfascismo. He pedido la organización sistemática de milicias obreras. Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite rénonciation au soviet. He señalado que la URSS se vería gravemente amenazada en caso de victoria de Hitler. Todo ha sido inútil. La burocracia soviética ha usurpado la autoridad de la Revolución de Octubre solo para transformarla en un obstáculo para la victoria de la revolución en los demás países. Sin la política de Stalin no habríamos vivido la victoria de Hitler. Los procesos de Moscú en buena medida han nacido de la necesidad del Kremlin de hacer olvidar al mundo su política criminal en Alemania. En agosto de 1936, en el primer proceso de Moscú, son condenados a muerte Zinoviev, Kamenev y otros 14 militantes soviéticos y alemanes. El proceso presenta a Trotsky como el organizador de un complot contra la Unión Soviética. El gobierno socialdemócrata noruego impide a Trotsky desmontar todas las falsificaciones del proceso. Está asilado y se le prohíbe toda forma de expresión pública.
León Sedov, en París, se encarga de desmontar el andamiaje de invenciones y pruebas trucadas. En enero de 1937, Trotsky llega a México, donde el presidente Cárdenas le ha concedido asilo político. Se aloja en una casa prestada por el pintor Diego Rivera y su mujer Frida Kahlo. Allí consigue, tras el segundo proceso de Moscú de finales de enero, en abril, reunir una comisión de investigación presidida por el filósofo americano Dewey, ante la cual ha leído, entre otras cosas, la autobiografía que acaba de escribir. En febrero de 1938, la NKVD-GPU consigue asesinar a León Sedov. En marzo se celebra en Moscú el tercero y último gran proceso que condena a muerte a Bujarin, a sus amigos y a varios dignatarios estalinistas. Y a 25 años de campos al viejo camarada de Trotsky, Christian Rakovsky, que será fusilado el 11 de septiembre de 1941 en Orel, junto con la hermana de Trotsky, Olga. 4 meses más tarde, la NKVD secuestra en pleno París y asesina a Rudolf Clement, miembro del Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional, encargado de preparar la conferencia de fundación que se celebra finalmente el 3 de septiembre de 1938 en Perigny. La conferencia adopta el programa de transición elaborado por Trotsky y discutido previamente con los trotskistas americanos del Socialist Workers' Party. Poco después de la conferencia de proclamación, mientras la amenaza de la guerra se hace cada vez mayor, mientras que Stalin prepara su alianza efímera con Hitler, ordena a la Dirección Principal de la Seguridad del Estado la liquidación urgente de Trotsky. A primeros de agosto, en víspera de las últimas negociaciones con Hitler, aprueba su plan llamado Operación Pato. Este plan enumera una larga lista de posibles medios para liquidar a Trotsky: envenenamiento de sus alimentos, del agua, explosión en la casa, explosión del automóvil, ataque directo por estrangulación, apuñalamiento, golpe en la cabeza, disparo, ataque de un grupo armado. Se prevé un presupuesto de gastos mensuales de $31.000. La cabeza de Trotsky no tiene precio. Stalin declara a los jefes de la NKVD, Beria y Sudoplatov: hay que acabar con Trotsky en este año, antes del comienzo de la guerra, que es inevitable, antes de que los imperialistas ataquen a la Unión Soviética. Tras el fracaso de la primera tentativa de asesinato del 24 de mayo de 1940, repetirá que la eliminación de Trotsky se traducirá en el hundimiento total de su movimiento y no tendremos más la necesidad de gastar dinero para combatir a los trotskistas e impedirles destruir a la Comintern o destruirnos. El futuro asesino es Ramón Mercader, alias Jackson y Monag. Desde septiembre de 1939 a abril de 1940, Trotsky consagra una gran parte de su tiempo a la apasionada discusión que se desarrolla dentro del Socialist Workers' Party de los Estados Unidos. Una minoría dirigida por Max Shetman y James Burham considera que la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético del 23 de agosto de 1939, la entrada del Ejército Rojo en Polonia el 17 de septiembre de 1939 y finalmente la agresión a Finlandia por parte del Kremlin el 1 de diciembre de 1939 deben modificar el análisis de la URSS que hace la Cuarta Internacional, es decir, el considerarla como un Estado obrero degenerado, un Estado que se basa en la expropiación del capital y la planificación económica, pero dirigida por una burocracia parasitaria que ha expropiado políticamente a la clase obrera. La URSS es, en su opinión, un capitalismo de Estado o un colectivismo burocrático, en todo caso, un Estado imperialista que no debe ser defendido contra el imperialismo. Un mes después, durante la noche del 24 de mayo de 1940, una veintena de hombres disfrazados de policías mexicanos al mando del pintor David Siqueiros, miembro del Partido Comunista Mexicano, y del dirigente de la NKVD, Grigulevich, atacan la casa de Trotsky, pero su atentado fracasa. El 28 de mayo, el futuro asesino Mercader hace su aparición. El 29 de mayo, el Partido Comunista Mexicano exige la expulsión inmediata de Trotsky de México.
En la tarde del 20 de agosto, Mercader entra en la casa. Lleva un impermeable bajo el que esconde un piolet de mango recortado y en cuyos bolsillos se esconden un puñal y una pistola. Le dice a Trotsky que le gustaría enseñarle un artículo. Entra con él en su despacho. Trotsky se sienta. Se inclina para descifrar el artículo. Mercader blande su piolet y lo abate sobre el cráneo de Trotsky. Trotsky grita. Los guardias se precipitan y golpean a Mercader. Una ambulancia traslada urgentemente a Trotsky al hospital, donde pierde la conciencia poco después. Al día siguiente, a las 5, su corazón deja de latir. El periódico Pravda del 24 de agosto escribe bajo el titular «La muerte de un espía internacional», Trotsky ha sido víctima de un atentado cometido por Jacques Monard, uno de los individuos y de los partidarios más cercanos de Trotsky. Son sus partidarios quienes le han matado. Los que lo han liquidado son los mismos terroristas a quienes él había entrenado en el asesinato y la traición, a quienes había enseñado la traición y los crímenes contra la clase obrera, contra el país de los soviets. El asesinato es, por tanto, la prolongación y la culminación de los procesos de Moscú. Debilita a la Cuarta Internacional, pero no la destruye. El combate de la Cuarta Internacional continúa durante la Segunda Guerra Mundial. La Cuarta Internacional, en las peores condiciones, seguirá siendo la expresión del internacionalismo proletario.